Hola, continuando con nuestro video, vamos a ver las diferentes opciones para insertar elementos en el editor de texto. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un texto y queremos ilustrarlo con una imagen. Pulsaremos en insertar o editar imagen. Se abrirá una ventana donde o bien colocaremos la URL de la imagen, o sea, su dirección en internet si es que está en internet, o bien, como en este caso vamos a hacer, pulsamos en el administrador de archivos de manera que se abra el administrador de nuestra PC, seleccionamos la imagen, previamente la tenemos que buscar, y colocamos abrir. Aquí vamos a encontrar muchas opciones. Una de ellas es ponerle un título y también una descripción. Esa descripción se mostrará al pasar el mouse sobre la imagen. Esta parte, que es la más importante, se refiere a la alineación de la imagen respecto del texto. En este caso no está configurada ninguna de las alineaciones. Aquí tenemos una previsualización y podemos ver, por ejemplo, si la imagen ponemos arriba, el texto empezará en la parte de arriba de la imagen, siempre en línea con el texto, ¿no es cierto? Debajo sería, en realidad queda como la primera opción que teníamos, texto arriba, texto abajo, que es parecido, izquierda y derecha. Vamos a suponer que elegimos izquierda. Y aquí entonces vamos a tener otras opciones. Acá están las dimensiones de la imagen. Las dimensiones de la imagen podemos variarlas desde aquí, aunque en realidad lo ideal es utilizar la imagen con un tamaño original que sea el que nosotros deseemos. De todos modos, si queremos achicarla por algún motivo, vamos a suponer a 250 píxeles. Al estar bloqueada la relación de aspecto, o sea, entre el ancho y el largo de la imagen, se va a modificar la otra dimensión. Otra de las cuestiones importantes es determinar el espacio vertical y horizontal entre la imagen y todo lo que la rodea. En este caso, por ejemplo, el texto. Si tuviese otra imagen a continuación, también la separaría de la imagen siguiente. Aquí podemos observar, por ejemplo, el espacio vertical. Si nosotros ponemos 20 píxeles, la imagen se separará de lo que encuentre arriba y lo que encuentre abajo una distancia de 20 píxeles. En este caso, parece un poco exagerado, vamos a ponerle 10. Y el espacio horizontal también va a determinar entonces la distancia entre la imagen y el texto. Muy comúnmente esto no lo hacemos y realmente después le da un aspecto bastante desprolijo cuando el texto está demasiado encimado con la imagen. Otra de las opciones que nos da XLearning es ponerle un borde, por ejemplo, si queremos ponerle un borde de 2 píxeles. Después tenemos aquí, por ejemplo, en la pestaña avanzado no la vamos a ver, pero aquí tenemos la opción de poner un encabezado o un pie de foto. Vamos a poner entonces insertar. Sí, como no pusimos la descripción, nos pide si estamos seguros que de todos modos queremos ponerla. Fíjense, en este caso, la achicamos. Y aquí, vamos a tener que revisar
qué pasó, porque no se respeta la distancia. Tendríamos que revisar. Vamos a ver cómo queda, de todos modos, cuando esté editado, ¿cierto? Ah, no, ahí está. Era simplemente que en el editor, antes de guardarlo, no se veía correctamente. Supónganse que queremos insertar un video aquí. Entonces pulsaremos el botón de insertar o editar medio embebido. Y aquí nos encontraremos con el tipo de medio que queremos insertar. Nosotros vamos a elegir entonces video HTML5. Que muestre los controles. Y no vamos a poner reproducir automáticamente, porque reproducir automáticamente sería que cuando el alumno o el usuario abra esa página de Excel Learning, enseguida empiece a reproducirse el video, cosa que no es muy deseable. Entonces por eso le vamos a poner los controles. Aquí vamos a buscar el video. Por supuesto podría ser una URL en el caso de que fuese un video que está en internet, pero supongan que vamos a incorporar un video que hemos grabado específicamente para esto, por ejemplo este de introducción MP4 que yo grabé para el curso. Desde aquí también, como en el caso de las imágenes, se puede cambiar las dimensiones del video. Cualquiera de las dos que cambiemos se va a cambiar la otra en forma proporcional, ya que tenemos tildado la opción de bloquear la relación de aspecto. Podemos también poner un encabezado y pie de foto de una manera semejante a la que utilizamos con las imágenes. Bueno, aquí se va a presentar una visualización previa. El video es bastante pesado, por eso está tardando, pero de todos modos lo va a insertar. Aquí ven que aparecen los controles que habíamos optado aquí. Entonces ponemos insertar y ahí va a aparecer nuestro video. No lo vamos a ver en esta forma de edición, pero sí una vez que le demos clic a hecho. En este caso lo que vamos a ver es que quedó enorme. Con lo cual podemos editar nuevamente el texto y haciendo clic en el video volvemos a insertar video. Y desde aquí vamos a poder cambiar las dimensiones. Continuando con los elementos que podemos insertar, vamos a ver en este caso los tooltips o bocadillos. Fíjense que cuando acercamos el mouse a esta palabra que estaba destacada, aparece, bueno, por ejemplo, en este caso, una cita de este autor. Por supuesto que eso puede también utilizarse para otro tipo de, por ejemplo, definiciones, bueno, o cualquier agregado que nosotros necesitemos. Lo que se hace en este caso, por ejemplo, supónganse que yo quiero agregar otro tooltip acá en diálogo mediado, como si fuese una, yo tengo ya copiada la definición, entonces resalto la palabra a la que quiero agregar el tooltip y pulso en bocadillo. Acá tenemos varias opciones. Una de ellas es directamente el texto, donde por ejemplo puede ser un hipervínculo y que eso vaya, nos guíe hacia una nueva página.
o una página también dentro de nuestro proyecto de Excel Learning. También puede ser una definición, que es la que vamos a usar ahora, o directamente una página que va a crear Excel Learning especialmente para mostrar digamos la definición que nosotros, definición o lo que fuere, digamos la información adicional que nosotros preparemos. Al ser una página, bueno, va a tener su propio editor de texto, con lo cual vamos a poder, por ejemplo, insertar imágenes o cualquier otro tipo de multimedia. La definición, que va a ser quizá la que más vamos a usar, va a tener varias opciones. El término, si nosotros lo queremos repetir arriba, cuando aparezca el tooltip, lo ponemos acá. El título del enlace va a ser lo primero que va a aparecer cuando apoyemos el mouse o pasemos el mouse por la palabra señalizada. Y aquí va a estar la definición, que yo la voy a pegar y le vamos a dar a insertar. Acá no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver cuando le demos clic a hecho. Y aquí está la definición. Si nosotros vemos, podemos también editar nuevamente. El tooltip, y acá tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, que se cierre automáticamente cuando el ratón deja de estar sobre el enlace, o que tenga un botón de cierre, o sea que el diálogo se cierra al hacer clic en el botón. Bueno, eso queda a criterio de cada uno y bueno, es cuestión de gustos. Y después tenemos la apariencia, que nos deja elegir el color de fondo del tooltip, que acá tenemos 6 colores posibles, y después también que tenga las puntitas, los vértices redondeados, o que tenga una sombrita. Vamos a poner una sombrita. Y vamos a ver cómo queda. ¿Alcanzan a ver la sombrita? Bueno, yo no sé, pero fíjense, este que no tiene, este que sí, es apenas. Prosiguiendo con estos elementos que podemos insertar, vamos a ver, por ejemplo, insertar fecha y hora. En cualquier lugar donde apoyemos el cursor podemos insertar la fecha y la hora. ¿Cuál será la fecha y la hora que va a poner el programa? Bueno, simplemente la que nosotros tengamos en la computadora. Otra de las cosas que se puede hacer es insertar una línea horizontal. Para insertar esta línea, nosotros podemos darle el alto, que en realidad sería como el grosor de la línea, que acá podemos determinarlo. Vamos a suponer el más ancho para que la veamos bien. Y el ancho, en vez de píxeles, le podemos poner porcentaje, por ejemplo, y que acá sea de un 80%. Entonces, insertar nos va a dar esta línea, que fíjense cómo queda. Cuando cerramos el editor. Bueno, son detalles, digamos, de formato que por ahí hacen a la claridad de un texto y pueden llegar a resultar interesantes y de utilidad. También después, acá por ejemplo, si nosotros señalamos o seleccionamos algún texto, nos habilita para citas, que en definitiva lo único que hace es ponerle comillas y darle un formato especial. Y también, en este caso, abreviaturas y acrónimos, lo vamos a ver, por ejemplo, acá yo quiero poner educación a distancia, ¿no? Supónganse. Entonces, yo acá lo que hago es saltar el acrónimo
Acá pongo entonces educación a distancia. Cuando pasemos el mouse, fíjense que aparece la palabra completa. Esto lo vamos a ver después, lo de los atributos. Y sí, bueno, el carácter espacio de no separación es para cuando, por ejemplo, nosotros queremos escribir algún tipo de cifra con sus unidades, ¿no? Supónganse una determinada hora o algún tipo de dimensiones físicas, con kilómetros, no sé, cualquier tipo de unidad física. Normalmente lo que se usa es que no se separe y que quede, por ejemplo, el 10 en un renglón y la abreviatura kilómetro en el renglón siguiente. Entonces, si nosotros entre el 10 y la abreviatura kilómetro le insertamos un carácter de espacio de no separación, lo que vamos a lograr es que cuando el fluir del texto se acomode, pase toda la palabra, digamos las dos palabras, pasen al renglón siguiente y no queden separadas. Es simplemente eso y se usa muy poco realmente. Insertar símbolo, bueno, esto es como en cualquier editor de texto. Y en el insertar ecuación, aquí vamos a tener algunas particularidades, porque lo que vamos a ver es que para insertar ecuación solamente tenemos ciertas operaciones matemáticas y letras griegas. Nosotros, si queremos profundizar en este tema, vamos a tener que interiorizarnos con respecto a un código que se llama LaTeX, que es específico para matemáticas, como por ejemplo y igual x cuadrado, supónganse, ¿no? Entonces x cuadrado se pone así. En visualización previa, lo que voy a obtener es y igual x cuadrado. Entonces lo voy a insertar. ¿Cómo se va a insertar? Como una imagen. Ahí está. Así que esta herramienta es para ecuaciones y bueno, y requiere un conocimiento específico del código LaTeX. Otra de las opciones que tenemos es trabajar con formatos de 2 y 3 columnas. Vamos a probarlo. Yo esto ahora lo voy a cortar con control X y vamos a ver aquí donde dice insertar contenido de plantilla predefinida. Vamos a elegir la plantilla y tenemos dos columnas iguales, o sea que son 50 y 50%, dos columnas con distinto ancho y si no 3 columnas. Bueno, lo que vamos a usar son dos columnas iguales. Acá pone la muestra y ponemos insertar. Entonces, yo voy a copiar el mismo texto que tenía, ¿no? Pero aquí, entonces, ponemos control B y lo mismo acá. Vamos a repetir el texto porque es simplemente para ver el formato. Control B y así podemos observar que queda muy prolijo, más organizado en dos columnas. Otra de las herramientas que vamos a usar con mucha frecuencia son las tablas. Aquí vamos a insertar una nueva tabla que además, si nosotros sabemos configurar la tabla, nos puede servir no solamente para las tablas típicas, sino para
ordenar la información dentro de la página, que ahora lo vamos a ver. Vamos a suponer acá tenemos columnas 2 y filas, vamos a ponerle 3. Margen de celda y espaciado de celda. Margen de celda significa el espacio que va a haber entre el borde de la celda y el texto, porque a veces si no queda muy encimado. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner que el margen de la celda sea de 10 píxeles. Y el espaciado de celda es el espacio que hay entre una celda y otra, que vamos a suponer también que le ponemos 10 píxeles. Esto también puede ser 0, y que estén encimadas. La alineación es la alineación que va a tener el texto respecto de la celda. Entonces, centrado, izquierda y derecha. Vamos a poner centrado. Tenemos la posibilidad también de que las celdas cada una tenga borde. Entonces ponemos borde 0 o podemos poner, por ejemplo, borde 1 de 1 píxel. El ancho y el alto lo vamos a dejar así porque eso va a depender del texto que coloquemos. Y en avanzado vamos a ver que tenemos también algunas otras opciones, como por ejemplo colocar una imagen de fondo en la tabla, y además acá tenemos color del borde, que le habíamos puesto un borde, así que vamos a poner un color de borde. Vamos acá a paleta, que es más fácil. Acá un color de borde y un color de fondo, no sé, un verdecito. Aquí vamos a tener nuestra tabla. Una vez que tenemos la tabla, podemos observar que se habilitan una serie de opciones, como por ejemplo editar las características de una fila, de una celda en particular, insertar o quitar filas o columnas, separar, dividir, digamos, las celdas o unirlas. Esto es común a la mayoría de los editores de texto como LibreOffice o Word. Nosotros en este caso no vamos a tener la misma posibilidad de elegir estilos como tenemos en otros editores de texto, pero sí lo podemos hacer a mano. Por ejemplo, en este caso, en propiedades de celda, yo puedo, en esa celda en particular, cambiar el color de fondo. Lo mismo en esta celda en particular, entonces también cambiamos el color de fondo. Y así sucesivamente. Si queremos achicar la distancia entre las celdas, vamos a las propiedades de la tabla. Y aquí, por ejemplo, donde decía espaciado de celda, vamos a poner 0. Y aquí ven cómo entonces quedan las celdas encimadas una sobre otra. Podemos también quitar el borde, porque el borde le habíamos puesto de 1 píxel, pero por ejemplo también puede ser 0. Y ahí tenemos entonces con el borde 0. Esto también puede ser interesante, por ejemplo, que esto es una trampita. Vamos a borrar esto. Es insertar una tabla que sea solamente de una columna y una fila. Entonces, el margen de celda le vamos a poner 10. Espaciado no interesa porque como es una celda sola no va a influir. La alineación vamos a ponerla centrada. El ancho y el alto lo vamos a determinar una vez que ya esté insertada la celda, en este caso porque es una celda sola. Y vamos a poner un color de fondo, por ejemplo, un color
color de fondo y un borde. Un borde, no sé, negro. Y acá entonces en borde sí le vamos a poner 1, porque si no, no se va a ver ese borde. Le vamos a poner insertar. Esto lo que va a permitir es que, por ejemplo, nosotros podamos insertar texto supónganse que el formato le damos negrita y el color del texto blanco. Entonces nosotros lo que vamos a lograr con esto son cajitas que además podemos determinar la distancia que va a haber entre el texto y el borde. Bueno, en este caso tiene borde y no quedó muy bien. Vamos a sacarle el borde. Pero eso nos va a servir mucho para señalamos entonces la tabla y vamos a editar acá y le vamos a poner borde 0. Ahí me parece que queda mejor. Entonces, esto es un recurso interesante desde el punto de vista del diseño. Y también las celditas que habíamos visto hoy con varios colores, que además permite cada celda insertar imágenes. Y eso también puede servir para hacer algún tipo como de infografía. O bueno, o algo que nos permita tener la información más ordenada. Y por supuesto los usos normales que se les da a una tabla.